Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Para esta reunión estaremos trabajando de conjunto las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Igualdad de Género, para lo cual le voy a pedir amablemente a la diputada María Olga Garza Rodríguez me acompañe fungiendo en la Secretaría, por lo que para dar inicio con los trabajos le solicito tenga bien pasar lista de asistencia a los miembros de los órganos parlamentarios. Por instrucciones de la Presidencia se va a pasar lista de asistencia. María del Pilar Gómez Leal. Presente. Edna Rivera López. Presente. Ivette Bermea. Presente. Alberto Lara. Presente. Félix Fernando García. Presente. Arturo Soto se justifica. Esther García Ancira. Presente. Acá hay un total de 6 asistencias y una falta justificada. Comisión de Igualdad de Género. La de la voz, aquí está. Laura Patricia Pimentel. Presente. Carla María Mar. Presente. Rosa María González. Presente. Sonia Mayorga. Se justifica. Gloria Ivette. Presente. Edna Rivera. Presente. Son 6 asistencias y una justificada. Una asistencia de 6 integrantes de esta comisión, por lo tanto existe quórum requerido para celebrar la presente reunión de trabajo. Gracias, diputada secretaria. Habida cuenta de que existe el quórum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 14 horas con 48 minutos del día 4 de febrero del año 2020. Ahora bien, solicito a la diputada secretaria tenga bien dar lectura al proyecto de orden del día. Con gusto, presidente. El orden del día es el siguiente: lista de asistencia, declaración de quórum y apertura de la reunión de trabajo, aprobación del orden del día, análisis y dictaminación en su caso del siguiente asunto: iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la ley de atención a víctimas para el Estado de Tamaulipas en materia de feminicidios. Quinto, asuntos generales. Sexto, clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Una vez conocido el proyecto de orden del día, procederemos a someterlo a votación de los integrantes de estas comisiones. Quienes estén a favor del mismo, sírvanse manifestando levantando la mano. Ha sido aprobado el orden del día, hecho de su conocimiento por unanimidad. Una vez aprobado el orden del día, iniciemos con el análisis de la iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la ley de atención de víctimas para el Estado de Tamaulipas en materia de feminicidios. Para tal efecto, solicito a la diputada secretaria tenga bien preguntar a quienes integran estas comisiones unidas si desean participar sobre la iniciativa que nos ocupa y o, en su caso, llevar el registro de las participaciones. Con gusto, presidenta. Por instrucciones de la presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. Usted mismo. ¿Nadie quiere? Entonces leo yo. Para ver si... Muy bien. Muchas gracias, compañero. Con el permiso de los integrantes de este órgano dictaminador, compañeras y compañeros diputados, derivado del análisis a la presente acción legislativa, me permito realizar las siguientes consideraciones. En primer término, es importante referir que resulta loable actualizar el término de violencia feminicida establecido en la ley de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y homologarlo conforme al artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, con la finalidad de brindar certeza jurídica a las mujeres tamaulipecas y mantener actualizada nuestra normatividad.
De igual manera, resulta procedente agregar un segundo párrafo al artículo 4 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas, con la finalidad de garantizar los derechos y la debida atención de las víctimas indirectas del delito de feminicidios. Por otra parte, en cuanto a la propuesta de adiciones a los artículos 8 de la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 4 y 8 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas, con el objeto de garantizar la protección de los derechos humanos que brinda el Estado a las víctimas por la comisión de algún delito, incluyendo aquellos que quedaron en orfandad a causa de feminicidio, es significativo hacer las siguientes precisiones. Primero, la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamó que la infancia tiene derecho a cuidados, asistencia y protecciones especiales, artículo 25. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en el artículo 24 que todo niño tiene derecho sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere. Segundo, con base a lo anterior, el 4 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que entre otros objetos tienen el de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Además, estipula en el artículo 49 que en los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos, se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. Tercero, en ese contexto, el artículo 4 de la Ley General de Víctimas y el artículo 4 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas establece que son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Cuarto, el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como un derecho de las víctimas de recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica y a ser canalizado a instituciones que le proporcionen estos servicios, así como a recibir protección especial de su integridad física y psíquica cuando así lo solicite. Además, estipula en la fracción 29 del artículo 109 que en el caso de que las víctimas sean personas menores de 18 años, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios de interés superior de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. Bajo esta óptica, se puede advertir que ya está debidamente legislado por las leyes en la materia, es decir, las niñas, niños y adolescentes cuentan con un régimen de protección y son sujetos de derechos por su situación de vulnerabilidad. En este sentido, se estaría frente a una sobreregulación, por lo que por técnica legislativa no resulta viable. Por lo que respecta a las adiciones planteadas al vigente numeral 2 del artículo 8 de la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en donde se propone adicionar acciones de prevención y atención en el supuesto de emitirse la declaratoria de alerta de género, es preciso indicar que la Ley General en la materia ya contempla la implementación de acciones preventivas de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida, específicamente en la fracción 2 del artículo 23. También están consideradas en la fracción 2, numeral 3 del artículo 8 de la Ley para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que estimo no viable dicha modificación. Es por ello que con base a lo anterior descrito considero pertinente declarar parcial procedente la iniciativa objeto del presente análisis. Gracias. ¿Alguien que quiera participar? Son los puntos generales. No, es sobre lo que acaba de... Solo que acabo de mencionar. Ok. Sí, diputada Edna. Yo quiero preguntar en la propuesta que se hace de la comisión, donde ya solamente se habla al final del primer párrafo, la definición de violencia feminicida, dice y otras formas de muerte violenta de mujeres. Ahí yo preguntaría si solamente mujeres estamos refiriéndonos a adultas y que tratándose de niñas no sería feminicidio. Lo que pasa es que mujeres implica todo, desde que naces eres una mujer hasta que te mueres. Sí. Entonces implica completo, ¿no? Ok. ¿No? Bueno, aquí estoy pensando también en género, las que nacen mujer y luego cambian. Bueno, lo que pasa es que la ley no sé si esté contemplado ahorita eso, no soy abogado, no estoy en eso, pero no está contemplado ahorita la cuestión de género. Ahorita estamos hablando de mujeres. No, pero lo que se refiere la diputada, entiendo, es si aquí, para que sea una causa o que se pueda tipificar como feminicidio, perdón, solamente es hacia mujeres mayores de 18 años, pues estamos hablando de niñas y adolescentes. Eso es lo que se refiere. Exacto, a eso, esa es mi pregunta. O sea, no me gustaría que quedaran fuera las menores, porque cuando hablamos de mujeres, bueno, en un lenguaje coloquial entendemos que se trata de ya adultas mayores de 18 años y le estamos quitando la palabra niñas, entonces estarían quedando fuera las niñas, las menores de edad, ¿no? Yo creo que aquí es en general, ¿no? Es desde Pero, servicios parlamentarios, no tenemos que especificar o sea, que sean también niñas. pues si es mujer implica todo, ¿no? Oye, ¿O cómo está? Perdón, es que no escuché. Van a checar el... o sea, que si será, sí, Lorenzo, que si será conveniente también hacer la adecuación de que también se especifique a que sean niñas, no o sea, O sea, menores de edad. Aquí no tenemos en la ley de niñas, niños y adolescentes. Sí, Ah, sí, ok. por eso ya está regulado en la ley de los niños, por eso se está omitiendo. O sea, ya En la existe declaración, sí, Pero lo que no ya existe como leímos ahorita, que feminicidio. ya existe en la ley. Pero dice, acá la compañera Edna dice que implica también como feminicidio si se comete el asesinato a una niña, a una menor, o es nada más para adolescentes y adultos. Lorenzo, se me hace que en la ley sobre niñas y niños no está contemplado como feminicidio. Exacto. Sí, lo que sucede es que la ley de niñas, niños y adolescentes tiene otro enfoque, va dirigida precisamente a la salvaguardia y protección de los derechos como tales, pero en materia de feminicidio, los menores, es decir, las adolescentes, sí son consideradas como tales o se les considera como mujer para efectos de feminicidio. Entonces no es necesario como tal que quede establecido en la ley, no quedan fuera. ¿Sí? Al final del día, el objeto del feminicidio es que siempre y cuando exista un dolo, que exista violencia, que exista un sesgo de odio o los elementos del delito o de coraje hacia a la mujer por el simple hecho de ser De mujer. ser mujer. ¿Sí? Pero en el caso de las estadísticas, ahí cuando asesinan a una niña, ¿aparecen las estadísticas como un feminicidio? Sí. Sí, es correcto. También son consideradas como feminicidio, forman parte de la estadística. Pregunta, en alcance de lo que comentaba la diputada Edna, entiendo lo que dicen del tema de las niñas, pero ella también hacía referencia a las personas, por ejemplo, las trans, las personas que manejan. ¿Ahí tenemos alguna referencia de ese tema o No. cómo lo estamos manejando? No. ¿Cómo sería el manejo que se No, está dando? actualmente no hay una regulación sobre el tema de las personas No tenemos consideradas regulación en transgénero. Tamaulipas para ese tema.
Y a nivel nacional tampoco. Tampoco a nivel nacional. Dentro de la ley de atención, dentro de la ley para erradicar la violencia contra las mujeres a nivel general, en la ley general, tampoco está establecido una reforma de ese. Y por ejemplo, en el tema de discriminación, ¿hay algún alcance en la ley al respecto a este tema? Sí, respecto al tema de discriminación sí está regulado al final del día, tanto en la Constitución como en la Constitución local. Pero y en nuestra agravante, ley, en el tema ahí de está agravante de establecido. delito, o sea, de un delito por cuestión de su preferencia sexual. Sí, en el Código Penal tenemos el delito de discriminación. Por eso, pero un agravante de homicidio de esa persona, ¿lo toman en cuenta ese tema o no? No. No es considerado como tal. Ok, no tenemos legislación en Es ese correcto. sentido, eso es lo que No, quería así expresar. es. Ok, gracias. Sí. Si me permite, compañera, ahí está básicamente la propuesta que yo hacía, compañeras, a la Comisión de Género, que nos hace falta mucho trabajo en ese sentido. Y me brinca también porque, bueno, desde el texto vigente habla en su segundo renglón de violencia de género. Ahí sí está contemplando género, y en género entran, aparte de mujeres, muchas otras preferencias, pero ya cuando habla de homicidio ya solamente habla de mujeres. Sí, O sea, que ahí no, es lo que que no dice violencia de sexo, sino de Sí, género. ajá, Lo platicamos. exacto, sí, Se contrapone. se contrapone en este mismo texto. Sí. O sea, pusieron género En una parte sí, en una parte y en la otra la quitaron. Sí, Pero Claro. género por referencia a las féminas, al género femenino. Digo, No, sería pero es que- No, compañero, cuando se habla de género se está hablando de lesbianas, de trans, de gays, de todo, de hombres, de mujeres, de todo, o sea, De la es referencia género. de su comportamiento, Pero y arriba- independientemente de su sexo. Pues nada más se le quita género. Yo creo que se omitiría entonces la palabra género para que quede nada más contra las mujeres. Voy a checar la técnica legislativa. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ahí en el Es la tercer forma párrafo extrema de violencia contra las mujeres. se omitiría la palabra género. En donde dice Lo que estoy leyendo. Es la forma propuesta para comisiones. Ahí también En el primer párrafo. El 337 bis, porque también ahí estamos poniendo que va a estar regulado. Sí, porque si estamos hablando de una ley solo de mujeres, pues ya no tendríamos que utilizar género, ¿no? Fíjate que Si es solamente Lo mujeres. que pasa es que acuérdense que aquí habla también, si lo analizan bien, dice forma extrema de violencia de género. Sí, y si estamos hablando de género, entonces sí. Violencia de género respecto del sujeto activo. Yo lo entiendo aquí como que está hablando del sujeto activo, lo hace la pasivo. Y en ese caso, en género, ¿quién es el sujeto activo? Contra las mujeres, aquí está el específico, es el pasivo. Hablan de la forma extrema de violencia de género, es decir, De de género. hombre o trans contra la femenina. yo creo que esto sí está bien, nada más lo que estamos viendo aquí sería el área de oportunidad para a lo mejor ver, asistir también al grupo que... Sí, pero ese sería ya cuando se Pues digo, contemplara eso en otro sería tema, sí. Pero aquí está bien. Sí, En este caso, tratando un poquito de entender el punto de vista de la compañera Edna, nosotros tenemos que definir exactamente cuál es la diferencia entre una mujer transgénero y una transexual femenina. No sé si realmente entendemos la diferencia entre esas dos posiciones. Una mujer transgénero es una mujer que se le ha asignado el sexo masculino al nacer, pero es mujer. Y sucede muchísimas, pero percibe su identidad de género como femenina. Pero se le asignó, alguien decidió por ella dejarle el sexo masculino. En una sociedad como la de nosotros es muy común eso. El transexual femenino es la que se somete a un tratamiento con el objetivo de adecuar su apariencia física a la de una mujer. O sea, aquí también sí hay que ser específicos. Se trata de una mujer que se le asignó un sexo diferente al nacer, pero es una mujer, entonces sí, ver cuál es la diferencia, en qué repercute y hacia dónde nos lleva esta ley y qué se va a tomar en cuenta. Son tres cosas diferentes: mujer transgénero y una transexual
femenina. Sí. Lo que pasa es que aquí está hablando específicamente mujeres. Está hablando específicamente Por eso, mujeres. pero la Pero nada más hay que recordar Nada más que... uno por uno, por favor. Nada más hay que recordar que a nivel nacional ni a nivel estatal se ha legislado sobre género, transgénero, etcétera. Nada más estamos hablando ahorita de mujeres. Bueno, yo me voy al punto, cuando ustedes expusieron esta propuesta, ustedes hablaban de hacer más entendible en sí lo que se refería a un feminicidio. O sea, no, aquí es exactamente, por ejemplo, lo que acaban de preguntar, se incluyen a las niñas, se incluyen a las mujeres, estas mujeres que están en esas condiciones, que le fueron asignado un sexo diferente, y la otra, la que decide por cuenta propia hacerlo para parecer como una mujer femenina. Aquí la cuestión es tomar en cuenta estas tres facetas, ¿verdad? No, porque lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos haciendo en la modificación, de alguna manera, es hacerlo en un idioma sencillo, que defina con claridad en qué consiste la violencia de género. Creo que en eso aquí está el compañero Lorenzo, nos va a dar una explicación de qué es violencia de género. Sí, nada más para hacer una acotación, precisamente es en referencia a los argumentos del dictamen, en donde se señala, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a la ONU, así definido, al concepto de violencia contra la mujer de la siguiente manera. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Entonces, la acotación es en referencia a que el concepto que se está manejando es una homologación a lo que está dispuesto en la ley general y a los propios documentos de carácter internacional. Exacto. Entonces yo la considero propuesta sería que se queden sus así. términos, es correcto. No, la propuesta es así, es la forma expresa de violencia de género contra las mujeres. Bueno, esa es la propuesta de las comisiones, pero la propuesta de la iniciativa, yo les voy a decir, yo quisiera, esta es una, bueno, si me permiten, gracias, esta es una iniciativa del PRI, compañera Olga, entonces yo sí quisiera que quedara muy claro qué es lo que ustedes proponen, cuál es el cambio. Yo no veo realmente aquí un cambio y yo en lo personal no soy de la idea de estar cambiándole una palabra a una ley, porque sería estarla parche, cuando no es algo tan importante, tan valioso, ¿no? Entonces, pues no sé, yo no veo entre lo que es el texto vigente y el texto de la iniciativa, pues solamente se le está quitando niñas, el texto vigente y el texto de la iniciativa. No, diputada, si me permite nada más Sí. hacer una acotación, no, creo que no se está quitando niñas. La propuesta original del grupo parlamentario del PRI incluía el tema de niñas. Exacto. La propuesta es, sí se suprime, pero es un concepto totalmente distinto al que actualmente tenemos. Si me permite, le doy lectura. Claro. El concepto vigente que tenemos en la ley establece lo siguiente, dice: violencia feminicida es la forma extrema de agresión contra las mujeres por razones de género y consiste en la expresión de conductas misóginas que alienten el ejercicio de la violencia, agresiones que puedan llevar a la impunidad social y del Estado e incluso culminar en la privación de la vida de la mujer o de la niña. Entonces, lo que sucede es lo siguiente: el concepto se queda corto en su definición, y lo que se hace con la propuesta del grupo parlamentario del PRI es que se amplía el concepto como tal para poder darle ese carácter de que se pueda considerar como violencia feminicida muchas otras más circunstancias que puedan colocar a la mujer en esa situación. Ok. ¿Ya no hay más participaciones? ¿Qué opinamos sobre exactamente lo
que es la violencia feminicida, a mí lo que me interesa es esto. En el gobierno federal, y en vista de todo lo que está pasando de violencia en el estado de Tamaulipas y en México, todas estas otras mujeres, que no es el contexto natural de nosotros que conocemos, ¿sí? No, pues biológicamente sí nace, nada más que nace con los dos sexos y deciden que sea un varón, ¿sí? Pero sí, sigue siendo una mujer. Entonces, cuando fallece, digo, siendo un poquito justo, ¿verdad? O tratando de ser justo, es difícil en ese sentido, pero ¿qué se le considera para el Estado mexicano? O sea, si no existe una regulación, si no existe algo en la ley a nivel nacional, pues ¿por qué nosotros también no exhortar al propio gobierno, verdad? Lo que pasa es que sabes que aquí nada más estamos hablando sobre esta ley en específico. Sí, pero si estamos hablando de violencia feminicida. Pero no nada más aquí, también eso viene en el Código Penal. Sí, por eso, pero no viene esto exactamente. O sea, yo hablo de la estadística, dicen, asesinaron a 80 mujeres en el estado de Tamaulipas, pero ellos o ellas no están incluidas. ¿Sí? No están incluidas, no las toman como mujeres. Entonces, sí definir, Eso. definir exactamente, porque son mujeres, ¿sí? Y también tienen familia, las reglas, digo, viendo todo lo general, ¿verdad? Claro, digo, yo lo pongo en la mesa a manera de que, pues, si nosotros generamos estas leyes para proteger, en algún sentido, la fragilidad física de las mujeres, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta y definir, digo, siendo un Estado y una legislatura como la que nos proponemos ser, pues un poquito con una mente más amplia e incluyente, porque sí, porque de alguna manera, digo, yo en lo personal, yo tengo un compañero que falleció, o una señora que falleció, y pues no lo considero como una mujer, o sea, era un hombre para ellos, ¿no? Entonces, digo, de alguna Pero lo que manera pasa es que, aprovechar. diputado, se me hace muy interesante este tema que estamos abriendo y que al final de cuentas lo vamos a tener que ampliar, pero ahorita es en otra iniciativa que tengamos que proporcionar. Aquí lo que estamos discutiendo solamente es el dictamen de la iniciativa que presentó el grupo parlamentario del PRI, es el texto como quedó, y sí, da para mucho tema. Tendremos otra comisión unidos para poder platicar y plantear en qué leyes hay que impactar estas modificaciones que estamos haciendo aquí, y todos estamos de acuerdo en ellas. Solamente que para que no perdamos el rumbo de la reunión esta, es sobre el dictamen de esta iniciativa solamente. A mí, si me permiten, a mí me sigue brincando y creo yo, y no lo tomen como terquedad, a mí me siento una gran responsabilidad y un compromiso cuando aprobamos una ley y que estemos equivocados. Eso me da temor, la verdad. Entonces, en el artículo 8 el texto vigente habla agresión contra las mujeres, porque estamos hablando de la ley de las mujeres, pero en la propuesta para comisión y en el texto de la iniciativa de los compañeros del PRI habla de violencia de género. Luego entonces, si ya estamos hablando de género, entonces ahí cabría todo lo que está comentando el compañero, porque en el texto original vigente, a ver si me permiten, en el texto original vigente habla agresión contra las mujeres, es muy claro, solo mujeres, y luego acá ya se abre a violencia de género. Digo, les vuelvo a decir, ¿no? A mí me preocupa aprobar eso. Adelante. Sí, Carlos. Mire, diputada, voy a tratar de ponerlo lo más sencillo que pueda, para ver si puedo aclararle un poquito el tema. El género se refiere a... No, es que le voy a decir, yo también me confundí cuando lo mencionó usted y revisé el texto, y de hecho me fui a revisarlo bien. Aquí estamos hablando de violencia de género contra las mujeres, porque efectivamente el género puede abarcar otro comportamiento diferente al sexo, pero sí está siendo muy específico precisamente porque solo estamos abarcándonos a las mujeres, o sea, comportamientos de género, género femenino, por ser
mujeres, por comportarse como mujeres o por el simple hecho de ser mujeres, por eso están haciendo la referencia. A lo mejor si pusiéramos por violencia de género contra un individuo, un ciudadano, ahí sí abarcaríamos lo que está diciendo el compañero, que sería un área de oportunidad, pero en este caso es violencia de género contra las mujeres propiamente dicho. O sea, sí lo aclara desde mi particular punto de vista bien, porque el género a su comportamiento como mujer, a su comportamiento femenino. Yo creo que la cuestión que está presentando aquí la diputada, nos estamos metiendo en otra situación, en otro contexto. Aquí estamos hablando de género femenino. Y en cuanto a lo demás, lo que está planteando ella, yo creo que eso se tendría que ver en la cuestión del Código Penal. Porque el Código Penal tiene que prevenir o tiene que ver esas situaciones, porque no está tipificado como tal, ni siquiera están contemplados ni en la ley a nivel nacional, ni en estatales. Entonces, primero se tiene que ver a nivel, a lo mejor podríamos ser el primer estado que viera esa situación, pero eso ya se tendría que ver no en esta comisión en lo que estamos viendo, sino ya es en la cuestión de leyes, etcétera, la cuestión penal ahí sí, porque mira, por ejemplo, hay el asesinato de una mujer y es muy, según lo que a mí me platicó una persona que es MP, y que platicando yo con esa persona me decía, es que es muy difícil que yo diga que es feminicidio, tendría que ver muchos aspectos para poder yo decir fue un feminicidio, ¿verdad? Dice, entonces para mí es dificilísimo. Dice, y no nada más para mí, yo te puedo asegurar que para otros compañeros. Entonces todo eso se tiene que ir tipificando poco a poco en el Código Penal. Ahí. Compañeros, por eso precisamente el día 19 de este mes vamos a dar un curso a todos los compañeros diputadas y diputados, y espero contar con la presencia de todos para explicarles qué es los términos exactamente. Eso es lo que vamos a hacer, porque no los tenemos bien definidos, muchos de los, y por eso han sucedido tantas cosas en tribuna, de que si débiles y de que si no sé cuánto, porque ni siquiera sabemos ni conocemos lo que es. Pero aquí estamos modificando un artículo, entonces aquí, pero está hablando de género. No, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, y exactamente usted al mostrar cuando alguien, un MP, no puede definir si es un feminicidio o no, ustedes hacen una presentación donde me ponen los pelos de punta cuando define cuánta es la cantidad de mujeres que han sido asesinadas en el estado de Tamaulipas y en el país. Usted hace una cosa así que me asusta. Entonces, y ahorita en el 2019 aumentó el 2.5% a nivel nacional el asesinato. La cuestión es cuando nosotros vamos y preguntamos, todavía estamos en la edad de piedra porque ellos siguen no definiendo qué es un feminicidio. Y aquí, al ser incluyentes, o sea, olvídense del tema de la definición, ¿sí? Sino al ser incluyentes, esas personas que ya han sido afectadas hasta el día de hoy no han sido tomadas en cuenta para ser consideradas feminicidas. Y aquí estamos yéndonos todavía a la ley general de niños y niñas y adolescentes, donde también ellos son padres o madres de esas personas y no son tomadas en cuenta como afectadas. O sea, yo nada más hago un contexto en lo general. Yo voy a, con respecto a la iniciativa que ahora se discute, nada más voy a mencionar que yo estoy de acuerdo que la violencia en contra de las mujeres representa en todos los sentidos una grave violación de los derechos humanos. Por ello, como lo proponen, es sumamente necesario que los ordenamientos jurídicos sean escritos en un idioma sencillo y que estos definan con claridad en qué consiste la violencia de género contra las mujeres. A partir de ahí, yo nada más hago un recordatorio de las personas que están en el limbo. Claro. ¿Sí? Entonces, nosotros si digo, como bien dice la diputada Garza, a lo mejor seríamos el primer estado en contemplar estas personas, que son muchas, ¿sí? Que son ciudadanos tamaulipecos, sean considerados como ellos realmente lo son. Ya si discutimos el que decide hacerlo y el que nació,
pues esa es otra cosa, ¿verdad? Pero por lo pronto, no sé, o sea, sí ser un poquito incluyentes, porque se ha desatado una ola de crímenes terribles, ¿sí? En todos los sentidos, y nosotros pues tenemos que poner un poquito de pauta a lo que estamos leyendo, digo, viendo lo que ustedes hicieron, como bien dice la compañera Edna, ¿verdad? Que lo hicieron muy bien los diputados del PRI al llevarlo a la tribuna, pero pues por eso es la comisión, ¿verdad? Aquí se discuten estas cosas que ya no podemos discutir, y yo sí me quedé en ese sentido pues un poquito que no había exteriorizado algo en ese caso. Entonces yo estoy de acuerdo, así como lo entiendo, y los planteamientos de Florentino Yalil y la compañera María Olga, yo sé que cabe mencionar que algunas de las figuras que pretenden adecuar, reformar y adherir en alguna de las leyes que conforman el aparato legislativo de nuestro Estado, estas actualmente se encuentran reguladas por otras legislaciones obligatorias para el país, las cuales prevén eficazmente medidas de protección, auxilio, seguridad y justicia para las víctimas directas e indirectas de los delitos cometidos en razón de violencia de género. Medidas tales como atención médica, psicológica, protección, entre otras. Yo estoy de acuerdo, pero aquí se nos pasó un poquitito nada más acordarnos de estas miles de personas que viven entre nosotros y que están en el limbo. ¿Cómo lo adecuamos? Bueno, pues aquí los expertos nos habrán de ayudar, pero yo creo que es un poquito de enriquecer a favor de la inclusión, y que exista, porque la gente piensa que no existe, y hacer un planteamiento y decirle a los caballeros en el estado de Tamaulipas que la violencia contra las mujeres es atentar contra la vida misma, porque ellas generan vida. Yo lo que quiero decir es que acuérdense de algo de lo que hablamos de la responsabilidad de someter a una ley a votación o de hacer unas reformas. Nada más hay que recordar que toda ley es perfectible, ¿no? Y ese es el primer paso. Y ahora en esta misma reunión han salido muchas más áreas de oportunidad en las que podemos, en la que sigue presentada otra iniciativa. Pero recuerden, no es definitivo, es perfectible y vamos a ir poco a poco avanzando en eso. Entonces, volviendo al tema, digo yo, quienes estén a favor de este dictamen, sí van a indicarlo levantando su mano. No, yo tengo duda porque hay otros apartados, compañeros. Eso nos basamos solamente a lo que es el primer párrafo del artículo 8, pero si dan vuelta a la página, viene un número 2 y no sé cuál es la propuesta de la comisión, si queda igual, si no hay modificaciones, porque me preocupa que la iniciativa de los compañeros del PRI quitan la palabra prevenir y atender, y para mí es muy importante acciones que prevengan estas actitudes, ¿no? Claro, pues es la misma término, así se llama la ley. Prevenir. La ley se llama prevenir, atender y erradicar. Erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Y es por eso que la propuesta de ustedes es quitarle esas palabras. No bien, no bien. En el primero, como está el texto vigente. Sí. Sí. A ver, Diputada, nada más para hacerle una aclaración, ahí en ese caso no se modifica, es decir, queda en los mismos términos, del 2 al 5, el párrafo del 2 al 5, en los mismos términos en los que actualmente está, se mantiene vigente. Sí. Ok, entonces nada más vamos ahorita a dictaminar el artículo 8 en su el número 1. Es correcto, así es. Todo lo demás de la Todo lo propuesta demás, de la iniciativa, no. Sí, exactamente. Nada más por último, sobre las personas de menor de edad en situación de orfandad con motivo de un feminicidio u homicidio, Es correcto. será considerada como una víctima indirecta del delito. Se hace también ese agregado al Exacto, final, que también es parte de la propuesta del grupo parlamentario del PRI. La diputada Olga lo menciona en su propuesta, en donde dice: la persona menor de edad en situación de orfandad con motivo de un feminicidio u homicidio será considerada víctima indirecta del delito. porque eso no estaba contemplado. Que ya lo contempló. Una pregunta. Sí. ¿Para qué? Para las víctimas
¿Por Aquí qué no quitar estamos hablando de la eso. palabra niñas? ¿Por qué Porque quitarlo? es lo que nos explicó hace rato aquí el licenciado Lorenzo. No, a mí no me quedó muy claro. Lo que sucede es lo siguiente, diputada. Mire, en el artículo 8 se establece el concepto de violencia feminicida. La violencia feminicida se podría considerar como el género y el feminicidio como la especie. La violencia feminicida habla de un concepto en general de toda una serie de situaciones o de actos que pueden culminar en un feminicidio, que no necesariamente. Por eso dice, es producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte, es un concepto amplio que puede culminar con lo que es el concepto de feminicidio. El feminicidio lo tenemos en el Código Penal. Entonces, ¿por qué se quita a las niñas? Porque va más enfocado a las personas adultas, ¿sí? La situación del feminicidio tiene como origen que se lleva a cabo en personas mayores de edad. Por eso es que se quita, porque al final del día también ya está contemplado en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Está prevista también esa garantía para ellas, para las niñas. A ver, Lorenzo, para explicar un poquito, a ver si entendí. O sea, el feminicidio es como si fuera un agravante a un homicidio común. Ajá. Ok, y cuando también hay un homicidio con un menor de edad, en cualquier situación, obviamente más si hay violencia de género contra un niño, también está agravado dentro de la ley. Correcto. Y en el código, también en el Código Penal. Sí, así es. Por eso no está doble. ¿Sí me explico? Porque esta situación de los niños ya está vista en una ley y aparte está como la violación, agravante. en caso de menores, la violación, por ejemplo, ya tiene un agravante. Cuando se trata de un homicidio de menor de edad, tiene otro agravante. Pero en caso de el homicidio de una niña por razón de género, ¿no sería tipificado como feminicidio? En el caso de una menor de edad, sí. De un adolescente, de un menor de edad, sí se considera como tal. No adolescente, me refiero aquí, niña. Sí. Sí se tipifica como, además, como feminicidio. Sí. Ok. Se somete a votación la propuesta referida por la diputada Olga Garza Rodríguez. Quienes estén a favor, levanten la mano, indicando la término de la ley. ¿Y los que estén en contra? Sí, no, pero es doble, ¿verdad? Sí, ahorita lo checo. Cuéntanos. Sí. ¿Los que estén en contra? ¿Abstenciones? La propuesta ha sido aprobada por 9 votos a favor y 3 abstenciones. En tal virtud, se instruye a los servicios parlamentarios para que realice el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Procederemos a deshogar el punto de asuntos de carácter general. Si alguien desea participar, favor de indicarlo para proceder en su caso con las participaciones correspondientes. ¿Alguien desea? Agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco su presencia y me permito dar por concluida la misma, dándose válidos los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las 15:30 del 4 de febrero del 2020. Muchas gracias, compañeros.